Karl Marx muere en 1883 y ese mismo año Martí estaba en Nueva York y escribe sobre la muerte de Karl Marx. Leo: Karl Marx ha muerto. Como se puso del lado de los débiles, merece honor. Pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Y aquí me voy a tomar la libertad de interpretar lo que está escrito aquí, lo que dijo Martí, lo que escribió Martí. Karl Marx ha muerto ese año efectivamente, y como se puso del lado de los débiles, merece honor. Martí identificó en este momento, con los conocimientos de Karl Marx que habían en esa época, Martí identificó a este señor del lado de los débiles. Claro, cuando esto lo miramos en perspectiva, en la actualidad, todos sabemos que Karl Marx, del lado o del único lado que estuvo fue de su lado. No estuvo del lado de los débiles, ni siquiera estuvo del lado de Engels. Estuvo encima de Engels, expoliando a Engels. Ni siquiera estuvo del lado de su mujer. Estuvo también encima de su mujer, expoliándola. Ni siquiera estuvo del lado de sus hijos, porque permitió que murieran de hambre y frío. Por solo citar un ejemplo de por qué no estuvo del lado de los débiles, tenemos el caso de la sirvienta, de la criada de hogar de Karl Marx, a quien no le pagaba un salario, el mismo que hablaba de los pobres, de los desamparados, no le pagaba un salario a su criada e incluso abusó sexualmente de ella al punto de dejarla embarazada, tener un hijo con ella y culpar a Engels de la paternidad de ese niño. Evidentemente, todo esto se ha sabido con el tiempo. En el momento en que José Martí escribió esto, no tenía el conocimiento de lo que hizo Karl Marx. Entonces, viéndolo con perspectiva, no se puso del lado de los débiles y por tanto no merece honor. Ahora, el hecho de que Martí le achaque o diga que merece honor es justo porque se puso del lado de los débiles, no porque creó el socialismo. Y aquí viene lo siguiente: pero no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio. No hace bien y no hizo bien Karl Marx en señalar el daño y arder en ansias de ponerle remedio. No hizo bien Karl Marx en señalar lo que estaba pasando y querer ponerle un remedio. Y además un remedio violento, que era la lucha de clases. No hizo bien Karl Marx en diagnosticar un problema que era un problema real. Había un problema de explotación laboral en esa época, en Inglaterra, en Alemania. Pero lo que no hizo bien fue en intentar enfrentar a las dos clases de forma violenta. Y por eso dice Martí que no hace bien el que señala el daño y arde en ansias generosas de ponerle remedio, sino el que enseña remedio blando al daño. Y esta es una de las cualidades que es admirable en la obra de José Martí. José Martí, además de señalar el daño, y lo hizo muchas veces, en el ejemplo de Cuba o en el ejemplo de lo que pasaba en América, ponía remedio blando al daño. Él decía lo que se podía hacer, o por lo menos lo que él creía que se podía hacer. Y además lo hacía desde su pensamiento humanista. José Martí, recordemos que creó un partido político y un periódico, y si nos leemos las bases del Partido Revolucionario Cubano, vamos a ver que estaba implícito en este partido, además de ser un partido creado para organizar una guerra, estaba implícito en las bases el pensamiento humanista martiano. No había en este partido, en las bases, nada de odio. No había en estas bases nada de enfrentamiento, como tampoco enfrentamiento violento, como tampoco lo hay en prácticamente nada de la obra de Martí. Y sí lo hay en la obra de Marx. Volvemos a recordar que Marx habló de lucha de clases, violencia. Martí no. Por eso, Martí, además de que lo identifica y dice que merece honor por estar al lado de los débiles,
dice que no hizo bien Marx por señalar el daño y arder en ansias generosas de ponerle remedio. El que sí hace bien es el que enseña remedio blando al daño. Aquí tenemos una frase, solamente una frase, escrita por José Martí en Nueva York en 1883, que separa directamente la figura de José Martí de la figura de Karl Marx. Por eso me duele el absurdo de que en la Constitución del Partido Comunista a día de hoy se les haya ocurrido poner en la misma oración a Karl Marx y a José Martí.